Hola amigos, soy Esteban Herrera y este es su canal Electrorama. Bien amigos, esta es ya la última parte. Vamos a ver, este es el video del flux casero que hicimos, pero también este video va a quedar por aparte. El video del flux casero, si no es este, lo pueden ir a ver ahí. Es semi casero porque está hecho ya de pasta para soldar. Y luego lo que voy a hacer aquí es una explicación, porque yo puedo hacer un video en realidad de cada cosa, pero solo voy a hacer una explicación de más o menos cómo lo voy a hacer, siguiendo con la idea de cosas que tenemos en casa. Entonces, en realidad hay varios métodos y todos estos métodos son válidos para lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es simplemente es desmontar un componente SMB, o de montaje superficial, como se le dice también. Aquí tengo dos placas. En realidad estaba buscando placas, algo que no sea como celular, y encontré estas que son bastante incómodas. Para esta yo ya había desmontado este componente. Lo que pasa es que este no lo puedo desmontar porque al poner el componente, perdón, sí, no lo estoy haciendo con pistola de aire caliente. Eso sería como lo ideal. Voy a explicarles de una vez por qué. Bueno, este es el caso más o menos, pero este es el peor caso. Ven que esta otra placa, bueno, aquí le falta un pedazo a esta placa. Tiene un montón de componentes que pasan a través de la placa y se soldan por este lado. Por este lado sí tenemos un componente de montaje superficial que es este integrado. Eso necesita bastante flux para quitarse. Pero ¿cuál es el problema? Que el método que yo voy a utilizar en este momento no es el de pistola de aire caliente, sino que voy a utilizar un método de calentamiento donde se puede calentar toda la placa o una zona de la placa. Em, y entonces a la hora de ponerlo así, lo que estoy haciendo es calentar por inducción, no inducción como en ese caso la pistola de aire caliente, pero en realidad todas se pueden llamar tal vez inducción, en ese caso a través del aire, pero en este caso sería inducción de contacto y podría ser también una inducción electromagnética. Entonces, la idea del término inducción es que se transfiera el calor al punto donde estamos trabajando, ¿verdad? O a la zona, porque el punto exacto sería muy difícil marcarlo en términos de energía calórica. Entonces, vean que con esta me sería imposible yo poder desoldar si no fuera con pistola de aire caliente o otro método similar, porque al poner yo esto, por ejemplo, sobre una placa, no le llegaría el calor y se terminarían derritiendo todos estos componentes antes de que se desolde el integrado que estamos queriendo desoldar ahí. Entonces, en este caso, tendría que utilizar la pistola de aire caliente o un método similar, que también tengo un video preparado para eso. Em, y luego hay otra forma que sería con el cautil también. Con el cautil se puede. Lo que pasa es que, por ejemplo, con el cautil lo mejor es utilizar una punta que sea más larga, porque ir desoldando patita por patita se vuelve muy tedioso y puede ser que bastante complicado. Es decir, se nos va a tardar tiempo si lo hacemos de ese método. Con esta otra pasa lo mismo. Lo que pasa es que como son placas dañadas no me interesa tanto. Ya no voy a poder, eso sí, volver a utilizar este. Habría una forma, que es que yo corte por aquí esta tarjeta. Entonces, a la hora de yo cortar esta tarjeta ya no quedarían, bueno, mira, sí quedan componentes del otro lado, entonces no tiene mucho sentido. Tal vez más bien sería retirar, bueno, pero es que ahí hay otros más, prácticamente que solo se entiende lo que es con la lupa o el microscopio.
porque son como condensadores, resistencias ahí que están, son minúsculas que quedan a la par de estos grandes, que eran los que quería hacer en cámara. Ven, entonces tendría que retirar de un lado, tal vez para poder hacer la prueba del otro lado. Entonces lo que voy a hacer es ver cuál componente de estos podría salir. Tal vez por este lado. Voy a ver si retiro tal vez este. Creo que este es el como el que queda con menos componentes de este lado. Entonces esos que aparecen ahí, octoacopladores, y las resistencias que están ahí, pues no me importa tanto porque ya esta placa está quemada y yo no utilizo estos componentes. Si me va a servir de ejemplo. Lo que quiero es quitar un chip. Lo que no va a estar en la prueba, porque lo advierto también, es en este caso nada más la prueba de si el chip va a funcionar después de, de haberlo retirado, ¿verdad? Porque ahí donde está, como la placa está mala, yo no sé si está bueno o está malo, pero sí lo va a poder retirar y el calor, digamos que no le está produciendo electricidad que lo vaya a dañar. Pero bueno, este método que voy a utilizar es el método, digamos, de la plancha y es muy utilizado para desmontar componentes, aunque también se puede utilizar para montar componentes. Entonces vean, yo tengo aquí, de hecho parte de la idea mía era utilizar una plancha mala o reponer una plancha mala con una plancha nueva y utilizar la plancha mala o usada, mala en el sentido de que sea otra cosa que no sea el cable, que se le riegue el agua, perdón, que no sea el cable, no, que no sea la resistencia, que se le riegue el agua, que haya un botón malo, por ejemplo, o que se le haya dañado el piloto, lo que sea, para yo poder utilizar la plancha por este lado. Bueno, esta plancha la puse hace unos segundos y todavía está caliente, entonces no la voy a calentar más. Sé que estas son mejores las que tienen cerámica, porque vean, por ejemplo, estas planchas se empiezan a dañar porque se quedan pegadas, entonces quedan ahí con residuos. Esto también hay formas de limpiarlas, con vinagre y otras cosas, pero las de cerámica son más antiadherentes, entonces esas serían buenísimas para poder ya sea utilizarla así, porque esto se pone así en el medio, por ejemplo, aquí, de esta forma, y se enciende, ¿verdad? Se enciende. Y luego ponemos aquí el componente, perdón, la placa. Obviamente tiene que ser una placa pequeña que quepa dentro de la plancha. Y por aquí más o menos viene normalmente la resistencia. Entonces podemos empezar por acá y lo vamos haciendo así de lado. Aquí ya va a estar más caliente, entonces posiblemente todos estos componentes se van a intentar de soldar. Entonces parece que poner la plancha en un punto exacto donde ella vaya a quedar plana, ¿verdad? Porque si hay componentes que quedan así, ella va a resbalar. Ok, entonces ese sería uno de los métodos. Tenemos que afianzarla bien y empezar aquí tal vez 30 segundos, corrernos si no se desoldó el componente para poner esa zona en las partes donde va la resistencia. La forma que yo quería hacer en realidad es, bueno, aquí tengo una, nada más voy a encenderla para que vean que no es cierto, no es mentira que enciende. Ahí está. Y con solo eso ya empezó a calentar. ¿Sí? Ese sería uno de los métodos. Yo lo que quería hacer era, bueno, aquí tengo otra plancha. Esta plancha pues también funciona. Vamos a ver. Sí, aquí está la luz. Ok, ahí la desconecté. Esta plancha
Bueno, todas tienen un termostato aquí por este lado. Entonces también se podría usar. Esta no la voy a, no la voy a volcar por el lado de la plancha porque tiene agua. Y aquí tengo otra. Esta también es bastante económica, pero no es la más barata, pero tampoco es la más cara. Esta está nueva. Esta la compré inicialmente pensando en hacer eso, hacerme una plancha solo para desoldar. Y bueno, vean la diferencia. Si tiene la parte de abajo con esa cerámica. De hecho, esta creo que sería la que serviría más. Porque bueno, no sé si en realidad es cerámica, pero es una especie de cerámica. O un material que hace que las cosas no se queden pegadas. La otra forma es hacerlo con otro tipo de resistencia. O bien desmontar la resistencia. Porque esto se vuelve bastante incómodo. Entonces ese switch que en realidad es como una especie de dimmer, que lo que hace es mover un termostato, lo podemos poner a la par de donde vayamos a montar la placa, normalmente en algún material aislante como madera. Bueno, tengo ese proyecto ahí standby. Este es el material, dice Sol Plates. No sé, es un material que no se pega, que no se le pega las cosas con el calor. Bueno, y el otro método es, aparte de hacérsela, uno se la puede hacer también con una placa de aluminio. Esta placa de aluminio yo la saqué de un equipo de sonido. Ven, lo que pasa es que no la he usado porque, vean, aquí todavía tiene la pasta para soldar. No me acuerdo cuánta potencia en watts, si eran 300 o 600. Aquí vienen unos transistores aquí de potencia, que de hecho en este equipo ya se habían dañado una vez y los habían cambiado. Bueno, al final terminé yo desarmándolo, pero vean que la placa tendría que quitarle estas latas, eso sí. Entonces se le puede poner una resistencia que se puede conseguir por internet. Hay unas resistencias planas para 110 o 220, lo que sea que tengamos de electricidad en la casa. Por ejemplo, aquí es 110, 120, aunque trabaja como 125 voltios de corriente alterna, ¿verdad? Y a 60 Hz, pero entonces hay que comprar esa resistencia dependiendo de la zona del país. Y lo que se hace es, bueno, yo lo que diría es quitar la placa y una vez que esté la placa, tenga la resistencia soldada por detrás, aquí monto lo que voy a... De hecho, vean que para este tamaño queda apenas. Estos de aquí pueden salir como celular y medio, digamos, del ancho de la placa. Se puede ir acomodando. Igual tiene que quedar en una superficie plana y ahí la podemos ir calentando, echamos el flux y vamos trabajando. Esta está genial, esta está apenas para eso, aunque también puede servir para algún otro tipo de proyecto como de amplificador, por ejemplo. Entonces, bueno, yo no la he desmontado. Igual este perfil de aluminio se puede, este perfil, bueno, pues que parece un perfil de aluminio, pero esta placa de aluminio se puede comprar. La otra forma es, digamos, con lo que yo estaba aquí mostrando, sería, yo quitaría esta parte de este, parece un radiador, bueno, en realidad sí es un disipador, le quitaría estas latas que tiene aquí y monto solo la placa en esto, en este tipo de cocinilla. Bien, es una cocinilla independiente. Esto tiene una resistencia. Entonces vean, aquí yo nada más enciendo. Y ahí está en bajo. Calienta la resistencia y ahí yo pongo a calentar cosas.
Entonces, ¿qué es lo que haría? Sobre esta que ya es resistencia, monto la placa de aluminio, con cuidado, ¿verdad? De no moverla para que no se resbale y no quemarme. Y sobre la placa de aluminio voy trabajando. Tengo que ir haciendo primero pruebas, ¿verdad? Para ver qué tanto es que calienta eso. Por ejemplo, esta cocina solo tiene dos velocidades. Se me olvidó limpiarla. Solo tiene dos velocidades. Y lo que voy a hacer ahorita es preparar el flux. No lo voy a hacer aquí, pero quiero que vean cómo es que se hace. Ahora vean, esto es diciembre, ya lo calenté una vez, pero esta es la burbuja que está aquí, ¿verdad? Esa burbuja. Ya había hablado, si quieren van y ven el video del flux, cómo, digamos, suavizar esto un poquito más para que quede más líquido. Em, pero aquí estamos en diciembre, esto se pone demasiado frío, pero sí funciona. Uno de los métodos que encontré para hacerlo funcionar fácil, para que quede uniforme, este, voy a encender aquí un poquito, es precisamente con un poco de agua. Inclusive solo creo que con solo este calor que yo le acerque, obviamente sin quemar el plástico, esto lo que me va a permitir es que antes de que yo lo utilice, digamos, ya cuando tengo ya todo semi listo, lo pongo aquí nada más, y él se me va a ir ayudando ahí con la burbuja, moviéndolo a hacer más líquido. Porque no sé, no me voy a esperar hasta enero para ver si todos los días amanece siendo no líquido o líquido. Y la otra forma, bueno, por ejemplo, era con la acetona, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí, esta es otra forma, pongo el vaso de agua y tenemos la jeringa, entonces se va a calentar el agua. Esto pueden ir a hacerlo a la cocina, pero si hay algún un taller, algún lugar donde tengan este tipo de cocinilla, a lo mejor, inclusive, ¿por qué no poner esto encima de la plancha? Ya si quieren el hack completo. Entonces yo pongo agua, el agua no va a entrar porque tiene ahí la tapa cerrada y está viendo para arriba. Y el agua la ponemos en un nivel que a la hora de acostar la jeringa no vaya a entrar por aquí, por la parte de atrás, ¿verdad? Entonces nada más sería como esperar un poquito a que ya el agua se entibie. Ahí todavía no está tibia. Está encendido. Y ya cuando vemos que el agua está tibia, entonces definitivamente eso nos va a indicar también que el flux va a estar tibio. Y va a obtener completamente otra textura. Ahí lo van a poder apreciar también. De hecho, yo creo que eso ya está sucediendo. Vamos a ver. Todavía no. Ahora, esto yo lo hice en la taza que tenía a mano, pero lo ideal sería como tener un recipiente donde podamos hacer eso, ¿verdad? Que no vaya a ser el recipiente donde estamos tomando café, por ejemplo. Porque todos esos son productos tóxicos, ¿verdad? De hecho, lo mismo hice con esta tabla. Ahora le puse una cara, ven, es una tabla para picar, pero es una tabla para picar que no quiero que se confunda en un video como que es una tabla para picar alimentos, sino que la utilizo por lo gruesa que es para hacer sobre ella cortes y no dañar una mesa. Entonces, bueno, ahí ya tengo bien marcada la diferencia de cuál es cuál.
Bien, ahí ya está. No sé en realidad cuál de los dos métodos. Esto en un minuto en el microondas ya hubiera sucedido. Pero aquí estoy viendo como que todavía le falta que agarre propiamente en la taza y esto ya se pone aquí muy caliente. Entonces voy a ponerlo así directamente sin tocar, ¿verdad? Creo que ya inclusive puedo apagar. Ya ahí cambió completamente. ¿Ven la diferencia? Ahí se puede notar en la burbuja. Entonces, yo lo que hago es nada más, bueno, eso lo que está cayendo ahí es agua. Lo que hago es, mover bastante. Y ya esto está listo por un gran tiempo. Inclusive, lo único que me disgustó, digamos, es que voy a tener que ocupar un poquito más de espacio o tiempo para haber llegado hasta aquí, ¿verdad? Pero ya ahí está completamente mezclado. Entonces, si fuera que lo hacemos en el agua caliente, podríamos tenerlo ahí nada más, si fuera que vamos a utilizarlo. Si queremos utilizarlo líquido, ¿verdad? Y ya eso es todo. Entonces ahora ya con el flux ya listo voy a pasar propiamente a lo que es la prueba del desoldado. Bien amigos, ya aquí está como quien dice montada la escena. Eh, Aquí como puedan, tienen que colocar la plancha. Me decidí por esta porque es la que está quemada. Entonces como voy a trabajar con este circuito integrado que está aquí, que tiene 6 patitas, que creo que está muy fácil de sacar, montaje superficial. Bueno, son 8 en realidad. Eh, Tengo estos dos por detrás que dije que parecen acopladores. Entonces, esos me parece que se van a calentar mucho. No sé si se van a llegar a derretir ahí. Pero bueno, esta prueba la estoy haciendo entonces con esta plancha que más bien es la que tiene ahí que está ya supuestamente mala, está pegada. Aunque eso hay formas de limpiarlo. Pero bueno. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a ver si se ve, creo que no se ve la parte de atrás. Bueno, ahorita acomodo la parte donde voy a empezar. Ya se vio así como esta sección. Lo que tengo abajo es una tela. Esto lo voy a mover con un guante de cuero, pero pueden hacerlo con un trapo como este. Yo lo voy a hacer porque como voy a hacer la entrada de este lado, entonces, y no voy a poner toda la placa, quiero sujetarla, aunque también puede ser con una pinza o algo, que no me vaya a dañar ahí ningún componente por este lado. Pero como no la voy a poner toda en la plancha, entonces no quiero correr el riesgo de que se me vaya a caer para atrás, por ejemplo. Entonces, con este guante ya, si se pone caliente, no me voy a quemar, ¿verdad? Puede ser cualquier, eso es un guante de motocicleta, pero puede ser cualquier aislante ahí que me ayude a sostener y que no queme. O como dije, un alicate, como el alicate perro. Eso por un lado. Luego, ya tengo aquí la mezcla del flux tibio. Este también es importante porque es lo primero que vamos a poner. Y luego tengo una pinza. Entonces esta pinza va a hacer falta también porque con esta pinza es que voy a remover este componente. Es una pinza metálica, pero aquí no me estoy preocupando porque produzca estática ni nada, porque es nada más la prueba del flux. Entonces, bueno, podrían en otro caso utilizar alguna pinza que tenga la parte esta metálica recubierta, aunque puede ser una pinza, por ejemplo, de cejas, pestañas. Yo ya lo he mencionado y es también lo que uso en otros videos para que se vean que se pueden utilizar cosas hechas en casa. Y luego tengo otra jeringa, esto tiene 12 cc de alcohol para hacer la limpieza. Entonces vean, ya nos armamos. Y bueno, luego voy a hacer una prueba. También voy a usar alcohol normal de 80 grados
Sí se puede usar para limpiar, nada más que tiene que quedar bien seca la superficie después. Yo no bajaría de 80 grados, y bueno, ahí me voy a estar ahorrando el isopropílico. Y luego tengo por aquí esto también, que es un pedazo de cepillo de dientes. Le corto y lo dejo para reconocerlo, para que no sea el de lavarme los dientes también. Y con este voy a limpiar luego ahí la superficie para ver cómo, más o menos cómo queda, porque como ven, eh, la idea es que salga, pero no se va a apreciar mucho, digamos, a nivel de componente, pero sí tiene que funcionar. Entonces, para repasar lo que sigue nada más, tengo que conectar la plancha. Esta plancha es una plancha Oster. Trabaja más o menos, ya ir moviendo mientras termino de decir esto, trabaja más o menos, ahí se puede ver, apreciar Oster, trabaja más o menos como a 200 grados. Es la temperatura, perdón, sí, 200 grados es la temperatura máxima, pero yo sé que va a dar más, y ahí es donde también eh, entra en juego lo que es el flux, ¿verdad? Más lo que caliente la placa. Pero se supone que 300 grados es la temperatura máxima para las telas que se pueden aplanchar a esa temperatura. Puedo ponerlo en 2, lo cual no sería suficiente, me parece, y puedo ponerlo en 1, lo cual sería ya muy tibio para que derrita el estaño. Entonces voy a hacerlo en temperatura máxima. Y otra cosa que voy a hacer, que no sé si se va a poder apreciar ahí, pero aunque así lo tengo, es poner este stopwatch. Bueno, es un reloj que yo aquí lo inicio. Ok. Ahora lo que no sé es cómo resetearlo. Creo que sí, de aquí lo reseteo, lo inicio, para ver exactamente cuántos segundos es que está durando la plancha desde que yo la puse, aunque sea con este movimiento. De empezar aquí en esta zona, a los 30 segundos lo paso para el centro o para uno de los lados, si no ha funcionado. Sería como de esta forma. Si no ha funcionado, eh, que se haya derretido rápido el estaño. Y bueno, nada más dejaría el reloj ahí funcionando para ver en qué punto es que exactamente es que se logró desoldar el componente. Ok, eso es lo que viene ya. Ok, entonces vamos a ver si esto sale primero. Lo tuve que dejar si tibio, bastante líquido. Y lo voy a aplicar aquí, en esta zona. Bueno, apliqué ahí bastante. Y ahora sí voy a encender entonces la plancha. Ahora, como ven, es mejor hacer el montaje, y voy a encender aquí y esperar de este lado. Es mejor hacer el montaje, porque aquí ni siquiera estoy viendo si en realidad está encendida o no está encendida, porque no veo la luz, pero sí ya la veo por ahí por detrás. Vean que tenía agua, entonces está sacando vapor. Eh, Obviamente tenía que ser la plancha sin vapor, pero son residuos de agua ahí que están saliendo. Y ya llevo 37 segundos y todavía no llega. Otro aspecto importante es que, como esta placa
tiene componentes del otro lado y tiene los piquitos de las patitas de los muy salidos, puede ser eso también. Bueno, ahora no lo voy a hacer, lo puedo ver en esta mientras todavía calienta. Si están muy salidos las patitas, evidentemente no va a tocar. Entonces por eso también se recomienda por lo menos este método solo para placas, ojalá que sean meramente de montaje superficial, que esté por un lado. Bueno, aquí ya lo estoy acercando más a la zona. Voy a acercarlo, como dije, a la zona donde se supone que donde van pasando las resistencias. Y otra cosa que puede pasar es que en realidad esta plancha no llegue a funcionar del todo porque haya perdido potencia o porque se ocupe una plancha de más potencia también. Vamos a ver, de hecho aquí estoy viendo, esta dice que es de 120 voltios, 1200 watts. Pero yo sé que hay planchas de más o menos hasta 3000 watts, así de este tipo. Yo creo que esto no funciona. Bueno, no, aquí yo creo que ya entendí bien qué es lo que está pasando. Esta resistencia de la plancha, porque no siento que esté muy caliente. Esta resistencia de esta plancha ya está tocada, es decir, no calienta lo esperado. Y como digo, son muchas las partes que están por encima de lo que quiero sacar, entonces no está agarrando mucho. Bueno, vamos a pararlo esto aquí y vamos a hacer otra prueba diferente. Ok, ahora puse la plancha nueva. Estoy pensando que no debería preocuparme tanto por lo que se quede pegado. Tengo el flux aquí también. Entonces, porque esta es la que tiene cerámica. Entonces, vamos a ver, tal vez con... Voy a intentar retirar este otro, porque por aquí atrás hay uno minúsculo que tal vez inclusive podría despedazar, pero bueno, no lo voy a despedazar. Voy a intentar ponerlo aquí pasándolo por las orillas, porque este está más a la orilla. Entonces creo que ahí va a poder tocar. Entonces vamos a ver, es el mismo procedimiento. Me replico esto. Esto también dice que es de 1200 watts, entonces la idea es que la plancha funcione. No sé si va a funcionar por, por eso que dije que no es de 3000 watts. Y aquí la tengo en 6. Esto tiene otra numeración diferente. La tengo en 6, que es equivalente a los 3 puntos, que es para algodón. Creo que para lino también. Algodón y lino. Bueno,
Ahí está el puntito de flux. Ahora voy a poner hay que esperar a que caliente, ¿verdad? También. Y conecto y corre el tiempo. Ok. Voy a ponerla como por aquí, que es donde no está tocando los componentes. Bueno, tendría que ser mejor por este lado ahí para que de una vez se vea bien en la cámara. A ver qué sucede. Tal vez si lo que hay detrás son resistencias. Bueno, este ya con solo ver está calentando un poquito más. Y me huele como a flux. Y ahí sonó. Ahí sonó. Lo que pasa es que no la tengo muy estable, pero bueno. Vamos a ver. Sí, lo que estaba diciendo es que por el lado de atrás puede ser que haya resistencias. Entonces esas resistencias van a absorber parte del calor, aunque sean de montaje superficial. También no me van a querer ayudar a desmontar. Bueno, de hecho no, lo que no me está gustando es que por aquí ya le dejé una marquita, creo que por el mismo, como una micro rayita ahí, que lo que yo quiero es también rayar la cerámica, a menos que la deje para esto. Pero eso se debe a que por detrás las terminales terminan en una punta. Y vean, sinceramente, bueno, ahí como que ya está oliendo más, que la tengo en la pura esquina. Pero no llega al punto en el que pueda, y tiene que ver mucho la placa, pero no llega al punto en el que se pueda derretir el estaño. En realidad no toca, al final no está tocando directamente la placa, sino que lo que tocan son los componentes que están ahí. Ve al otro lado. Voy a ponerla del otro lado para que se vea bien. Sí. Entonces creo, no voy a dejar el experimento hasta aquí, pero creo que es que tal vez este tipo de plancha puede tener otro uso también, pero sí tendría, si estamos hablando de 1200 watts, tendría que ser una de 2500, 3000 watts para que tal vez con esta placa específicamente le transfiera el calor ahí por estas zonas. Y veo que sí, que en realidad no calienta mucho. Pero bueno, hay varios usos que se le podrían dar que no fueran plancha, que en realidad es para lo que está hecho. Entonces voy a hacer una última prueba, pero ya no voy a hacerla con esto, sino que la voy a hacer con la otra cocinita que puse al principio. Porque sí, inclusive no veo como que se le esté pasando mucho el calor. Entonces voy a hacer otra prueba, pero voy a desmontar la parte de este aluminio y la voy a poner en la otra cocina que tiene
la resistencia en espiral, que es como la de un disco de cocina más o menos. Ok, este sí tiene que ser más rápido. Vean, desmonté la placa, eh, que era de aluminio. Tengo que ver qué hago con todas esas láminas de aluminio. De hecho, pensé ponerle pedacitos de aluminio, de láminas de aluminio, para que solo disipara el calor hacia los lugares donde yo quería que lo disipara. Pero bueno, aquí está. Ya le eché el flux ahí. Vean cómo lo estoy poniendo. Esto hay que elaborarlo más. Lo que hay que hacer es tal vez eso ahí limarlo. Se puede limar o lijar para que quede plana. Más si le vamos a poner una resistencia. Pero bueno, y también podríamos cortar esta lámina de aquí de lado. Pero bueno, yo se la estoy dejando porque sé que esto va a calentar bastante. Eh, pero no queda, digamos, plano exactamente encima. Pero bueno, vamos a darle de una vez aquí. O sea, ahí está en low. Y voy a correr el tiempo. Y entonces volvemos a lo mismo. Esto se puede estar poniendo caliente, pero tiene el inconveniente de que el componente que quiero quitar como que no pega directamente en el lado de la placa que quiero trabajar. Ven, se mueve por los componentes que hay debajo y las patas de los componentes, todos capacitores. Bueno, esta misma ficha que es un conector USB hembra, hace que no sea muy rápido. Y bueno, creo que como que no. Sí está calentando, pero lo que quiero es ver si lo puedo acercar a una zona donde esté calentando más, que es la que está haciendo contacto con directamente con la plancha. Voy a pasarlo a medio. Para ver. Bueno, de hecho voy a pasarlo al high, que es la parte alta que dice aquí, high. Es el calor máximo. Y si esto no me resulta, porque creo que, igual que creo que no me va a resultar en pocos minutos por la incomodidad, voy a cortar una zona que tenga algún componente y lo voy a hacer solo con esa pequeña zona.
Bueno, ahí como que ya evaporó el flux y todavía no lo hace. Está bastante complicado esto, ¿no? Vamos a ver. Puta, no se despegó nunca. Bueno, no funcionó, no se despega, pero nada está bien incorporado, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso, ni la placa, ni el componente en su lugar. Eh, Tocando bien con la placa. Ok, sí, lo que hice fue sacar un pedazo de componente. Este casi lo saco. Bueno, ahí lo tengo como comodín también. Estos voy a dejarlos ahí para otro tipo de soldadura. Saqué este pedazo. Esto ya no hay cuero que valga, se va a poner súper caliente. Vean que todavía no estoy estañando, porque la idea es que un componente más si es una reparación, ¿verdad? Pero esto ya no es una reparación, es una destrucción. El componente hay que, bueno, ahí ya le puse un poquito de flux. Hay que estañarle las patas antes de sacarlo para que el estaño salga. Otra cosa que estoy notando es que no se va a ver en el video porque son muy pequeños los huequitos. Creo que no se va a ver, sí. Hay muchos huequitos, entonces pensé que tal vez no era un SMT el componente, sino, o para SMB, ¿verdad? Sino que era un pass-through, o sea que pasaba para el otro lado. Pero no estoy muy seguro, tal vez hay una pata de esas que conecte con este otro lado, con este otro nivel, eh, pero parece que no. Entonces voy a ponerlo por este lado que vi que calienta más porque la idea es llegar a ese objetivo. Y lo mismo, un poquito de flux, esta vez está un poco ahí más seco. Y lo voy a poner de una vez al máximo y corro el tiempo. A ver qué sucede. Lo estoy poniendo de este lado porque esto ya es peligroso, es decir, en el sentido de que esta lata no me puede caer a mí en los pies. Por eso es que hay que hacer todo el montaje para esto.
Entonces aquí me traje otras pinzas. La parte que corté la corté con esta cortadora, aunque puede ser con cegueta también. Le hice como una abertura. Estos de constructores, son pinzas de construcción, pero sirven muy bien para cortar cable también. Pero esto corta hasta alambre acerado. Y luego esto ya es como para hacer algún bricolaje, pero yo los utilizo también para electrónica. Entonces esto me va a ayudar aquí un poquito a sostener, a ver qué sucede por este lado. Ahí está en medio, voy a pasarlo a high y sigue corriendo el tiempo. Pero ya ahora sí ya está haciendo más contacto a la superficie. Y sin embargo vean que el contacto no es perfecto. Más podría intentar hacer otra cosa. Voy a apartar esto un segundo. Por aquí. Voy a ver si puedo volver esto aquí con cuidado. Para que vean por este lado. Bueno, ahí se ve roja la resistencia. Ven, ahí ya está tocando prácticamente toda ella, la parte de atrás. Y lo que voy a hacer es montar el pedacito por este lado, porque todavía no está un pedazo de circuito, todavía no está esto limado. Entonces podría hacer algo como esto para que también toque ya la superficie completamente del otro lado. Y lo que estoy buscando es un lugar donde esto quede sin que me queme, ¿verdad? Por eso es que es plástico también esto, donde quede perfectamente pegado a la ahí. A la resistencia, porque el problema que tiene ese plato es que no es, tampoco es muy plano, sino que hay unas resistencias que van quedando como más arriba y otras más abajo. Ahora sí, sí. Ven que tuve que poner más flux, pero no sé exactamente la temperatura. Voy a apagar esto ya. Voy a retirar las piecitas. Hay algo que siempre se quemó, pero vamos a ver qué es lo que puede estar como que se quiso quemar. Y en realidad puede ser que no sea que esté quemado. Vamos a ver. Bueno, digamos que duró 4 minutos para parar el tiempo ahí. Y poner esto por este lado. Voy a ponerlo aquí encima del mismo. Bueno, por ese lado no se ve quemado. Lo que tal vez llegó a quemarse sí está por este lado. Es como una resistencia que estaba por este lado. Ahí, o un capacitor o condensador. Pero se ve bien el... Y aquí lo que cayó fue ahí donde esto reventó. Vamos a verlo bien, nada más. Pero vean que fue que utilicé el calor también más extremo de la resistencia para hacerlo rápido. Entonces, tal vez funcionaría bien en medio. Habría que hacer la prueba también. Y lo único que no estoy haciendo aquí es pegar de este lado el termómetro, porque yo lo puedo poner aquí con una cinta, el termómetro
de, ¿cómo sería? Del tester, del multímetro, con una cinta amarilla para electrónica y ver si en medio o en bajo, que creo que sería en medio tal vez la solución, me llega al punto de fusión del estaño y se mantiene, porque eso sería lo más importante, que no que llegue, sino que se mantenga. Pero bueno, sí funcionó. Entonces pues lo que voy a hacer es limpiar un poquito aquí la placa voy a quitar esto para limpiarla un poquito y como hacer una conclusión. Bueno, conclusiones. Ahora sí, ya lo limpié esto con alcohol. Bueno, la segunda vez que le puse el flux, bueno, para empezar, creo que el flux más o menos funciona. Voy a decir por qué. Creo que para desoldar está tal vez bien. Cuando yo quité el componente, una de estas patas, que no creo que se vea ahí, por eso lo estoy explicando. Digamos, él tiene 8 pines. De este lado tiene 4 pines y de este lado tiene 4 pines. Una de las pistas quiso arrancarse. Claro, este es un componente como de... Ven, no sé si se ve ahí, pero creo que no. Pero una de las pistas, tiene el estaño, pero se mueve y queda que se puede volver a utilizar, pero si no, habría que ver con un microscopio cómo reparar la pista, ¿verdad? Entonces, digamos que yo me salvé en este caso. Cuando ya la temperatura estaba muy alta y le eché de nuevo el flux el problema que tiene es que todavía le falta un poquito de... Pienso que es mejor que quede así como está, un poco más espeso, no tan líquido, porque el líquido es donde suelta humo. Claro, es un humo que se fue muy rápido y ni siquiera huele mal, no molesta, pero es humo al final, entonces eso ayudó a que la partecita esa que se veía como que estaba quemada en el aluminio, que tengo que ver cómo la limpio, tal vez, no sé con qué. Vamos a ver si ya está frío. No, para nada. Esta parte fue gracias al flux que no se terminó quemando, ¿verdad? Porque todo lo demás quedó limpio, excepto por esta resistencia del otro lado, que no sé, aquí no se va a ver, es demasiado pequeña, es como ver esta basura negra que está aquí. Creo que es una resistencia, más bien tiene cara como de condensador, es algo como así, pero creo que es más bien lo que quedó del otro lado. Entonces eso pudo haber contribuido a que se hiciera esa quemada, pero como sea, lo que bajó aquí en realidad en su mayoría fue el flux, bajó y no permitió que se terminara quemando la placa. Entonces ya con el alcohol ahí me di cuenta que eso era lo que estaba pasando. Entonces, si el flux está muy... El problema es que si el flux está muy líquido puede ser que se desprenda más rápido el componente, por aquí está el componente, pero puede ser que se produzca ese humo o que llegue a quemar. Entonces, otro de los posibles defectos que pudieron haber pasado en ese momento es si aquí quedaron residuos de agua a la hora de tener esto como semi congelado. Entonces, si cae agua, definitivamente eso va a ser una ebullición. Porque estuve pensando que el W40 no funcionaba, pero creo que sí funciona. Entonces, son varios factores, ¿verdad? Entonces, creo que esto, si lo vamos a calentar solo una vez y limpiarle bien la punta para que no tenga ahí residuos de agua,
Eso por un lado, ¿verdad? Obviamente antes de abrirlo, y después tenerlo así, que quede, no importa que quede con esa, después, pastosidad. Y aunque así es mucho más fácil que la crema, más que todo por el tipo de envase, ¿verdad? Para la hora de aplicar, más fácil que la crema y que la pasta de soldar inicial. Okay. Luego, dependiendo, eh, para hablar de los últimos dos factores, uno importante es que dependiendo de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Eh, ese flux, recuerdo que como a los 300 grados es donde más o menos está su límite. Entonces, si tuviéramos una forma de controlar la temperatura superior y monitorear la temperatura, como dije yo, pegando el multímetro o adaptando a esta plancha, la última que acabamos de hacer, que creo que es mejor con esa resistencia plana de las que les hablé, que se pueden conseguir por internet, o tal vez en lugares donde vendan resistencias. Eh, Tendríamos que ver cómo controlamos la temperatura para que quede en un rango superior a la función del estaño y menor a donde se queman el W40 y la vaselina, ¿verdad? Que son como a partir de los 300 grados. Pero vieron que a la hora de desprenderse, porque eso quedó ahí grabado, a la hora de desprenderse propiamente esto, que tal vez yo tenía que esperarme a que estuviera, no sé, un segundo o dos para yo poder desprender, para que no se fuera el componente con la pista. Este, Creo que si la temperatura, obviamente, si está controlada, que llegue a la fusión, entre esos dos, entre la fusión y no se pasa de los 300 grados, que no tienen tal vez ni que llegar a tanto, podríamos exactamente controlar más o menos un punto exacto y de tiempo o ir regulando para que no se pase de ahí y entonces va a salir mucho mejor el componente y no nos vamos a arriesgar a lo que casi pasa con ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, lo que ya dije de que no tiene que haber componentes debajo, entonces este método es útil, pero en ciertos casos creo que sería para lo más útil sería para cuando ya tenemos una placa SMB o SMT, que no hayan componentes por el otro lado o que queremos rescatar cierto componente que podemos ponerle así en la plancha y podemos rescatar cierto componente que vamos a ocupar y que queremos ver si lo podemos utilizar, pero a la hora de sacarlo, si está tan caliente, entonces no necesariamente va a funcionar. Y después de sacarlo, ¿verdad? Porque puede salir dañado. Aquí salió por lo menos entero. Yo sí lo estoy viendo y bueno, ahí le puedo apreciar de todo la serigrafía también. Pero igual, a la hora de sacarlo entero y de ahí a que, a que esté bueno o que no esté bueno, si es que lo fuéramos a querer reciclar, eso puede pasar que esté malo, sea con calor, o sea que lo desoldemos o sea, con pistola de calor, o sea que lo desoldemos con el cautín. Como es pequeñito, eso también lleva su cuidado, ¿verdad? Y nada me garantiza que va a estar bueno cuando yo lo saque. Entonces, como para sacar cosas, creo que sí puede funcionar. Eh, Como lo digo, yo he visto otros métodos similares como con arena. Tal vez esa placa y arena, un poquito de arena encima para que haga más contacto entre todas las partes porque aquí hay muchos pines que hacen que se ralentice ese proceso. Entonces,
Creo que puede servir igual la arena para soldar y desoldar está muy bien. Pero bueno, habría que hacer el aparato, ¿verdad? No sé si con esa plancha sirve en el caso de la arena, pero tal vez más bien en ese caso sería con el disco en espiral. Pero bueno, lo importante es que salió y el flux definitivamente fue ahí clave porque salió en el momento en el que entró el flux en abundancia a calentar, ¿verdad? A calentar ahí. Eh, por lo demás, digo, no se ve, pues sí se ve como que estuviera quemado al calor. Si tuviera que elegir, creo que la soldadura, para esto, para SMB, la soldadura con calor este, es superior a esta. Por lo menos bueno, prácticamente que para cualquier tipo de soldado, digamos, técnica. No sé si para de soldar tal vez con la plancha, pero igual tendría la temperatura controlada. Tal vez inclusive llegar a una temperatura controlada, pero es que hay una temperatura controlada con plancha y otra temperatura controlada con la placa encima de la plancha. Entonces por eso sí sería necesario como hacer eso. Pero para simplemente soldar un componente y probar, creo que el Flux sí pasó la prueba. Sí pasó la prueba. Y tendría que seguir haciendo más pruebas nada más. De hecho las pienso hacer. No sé exactamente. eh, pero no sé exactamente cuándo, pero sí las pienso hacer porque sí me queda la inquietud nada más de eso, de si por ejemplo este componente tendría que ser un componente que yo conozca y, y que yo lo logre soldar y luego de soldar y volver a probarlo tal vez en otro circuito o en una protoboard para ver que sigue funcionando en perfectas condiciones. Y bueno, creo que eso es todo. Soy Esteban Herrera y espero que les haya dado una guía de cómo pueden hacer ahí su propia plancha para soldar, de soldar. Y nos vemos en otro video. Ok, entonces gente, ya para ir cerrando esta odisea, vamos a hacer lo siguiente. Esta prueba me falta, que es la del el estaño en pasta, que también había hecho en el canal. Este solo lleva la pasta y de soldar. Y el estaño en polvo, ¿verdad? Entonces, lo que hice aquí es lo siguiente. Agarré este circuito que ya había desoldado acá en el video de la desoldadura con la plancha que va al final. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle estaño en pasta como lo hice ahí. Esto no se pone así, en realidad esto se pone porque este circuito ya es bastante pequeño, para no decir muy pequeño. Se hace como al microscopio y con prácticamente con una aguja, tal vez con estas puntas, se debería pasar como hacer una raya de estaño, más o menos donde van los puntos. Lo que pasa es que, bueno, es tan pequeño, yo lo que quiero es hacer la prueba, ver cómo se comporta el estaño y ver cómo se comporta la plancha. Más o menos lo puse ahí en donde van las patitas nada más. Entonces vean que esto es como el tamaño de una hormiga. Vamos a ver, debe tener un lado. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a colocar con esas pinzas,
voy a colocar el integrado donde va y lo voy a volver a poner en la plancha para ver si es capaz de agarrar. Entonces, ese se supone que ya tiene la pasta, ¿verdad? Recuerden, hay una patita de estas que estaba zafada, entonces no sé exactamente qué es lo que va a pasar, pero lo pongo ahí, le hice como una camita de estaño y vamos a ver ahora qué es el resultado final con esta pasta de estaño sobre la misma plancha improvisada que estaba haciendo para ver el comportamiento propiamente de lo que es el estaño. Okay, lo hice con esto, pero como digo, no debería hacerlo con esto. Pero sin embargo, voy a poner por aquí un poquito también de esto que me sobró. Nada más así, para ver si es capaz de agarrarse. Bueno, voy a echarle un poquito más por aquí, para ver cómo se agarra de este anillo. Espero que eso no tenga algún tipo de protección. Es un anillo que lo que tiene es cobre. Entonces tiene que agarrarse más o menos esto me va a indicar también visualmente la temperatura. Tiene que soldarse el componente y tiene que soldarse también un poco de estaño de este lado. Entonces voy a preparar todo ahora sí. Bien, entonces conclusiones con lo que es el flux. Creo, viendo esta mancha, ya lo voy a prender para ver cuánto tiempo trabaja, pero antes nada más, viendo esta mancha, creo que si yo no soy capaz de controlar a menos de más o menos 300 grados el WD-40, entonces no puedo utilizar WD-40, sino que tendría que usar, creo que solo vaselina, y aunque así me puedo arriesgar más que se evapore a que queme, pero ven que la mancha que quedó, bueno, aunque yo la puedo llegar a quitar ahí, pero es la típica mancha del aceite quemado, ¿verdad? Entonces él se quemó cuando llegó aquí al aluminio, pero puede ser que se produzca mucho calor. Entonces pienso que la mejor mezcla que podría hacer para diluir esto es utilizar nada más, eh, aparte del alcohol que hicimos para hacer la mezcla inicial, agregarle vaselina líquida. ¿Okay? Y así ya no nos preocupemos tanto de las manchas que vaya a producir el aceite. Pues creo que esa sería la primera opción y la segunda sí sería el W40, que lo que no me gustó tanto es que la reacción no es tan líquida a menos que se ponga tibio el flux. Y ahora sí, voy a poner esto en máximo y aquí viene el componente. No lo voy a acercar mucho porque eso también produce demasiado calor y no quiero que le llegue demasiado calor a la cámara. Lo que sí hice fue ponerlo en el punto que ya había visto marcado aquí, ese que es en el punto como donde veo que queda bien pegado el componente a la resistencia, aunque no sea el punto más rojo, pero bueno, aquí voy a dejarlo hasta que me dé cuenta. Voy a dejarlo en medio esta vez un rato, hasta que me dé cuenta exactamente que ya se soldó el componente y que se derritió el estaño. Vamos a ver, voy por aquí, pongo el tiempo. No me gusta mucho porque lo veo que no es muy grande, pero bueno, voy a alejarlo del calor un poquito también.
Ahora, esto lo puedo ir diciendo acá mientras va calentando, que me parece importante también. Ya esto es como truco de soldadura. Cuando se ponen esas rayas para los lados en la soldadura, lo que pasa es que, como digo, tiene que verse al microscopio em, para que se note mucho. Ahí ya está, ahí creo que ya está soldando. Después hay que revisar muy bien con el microscopio o con la lupa exactamente si se ha soldado bien. No se pone normalmente en todas las zonas, sino en una zona específica donde yo sé que se va a quedar soldado para que no quede el estaño en toda la pieza, ¿verdad? Bueno, ahí ya derritió, pero aquí creo que es engañoso porque lo que está derritiendo es el flux, no está derritiendo el estaño todavía. Bueno, entonces siguiendo con ese temita, al yo dejarle menos estaño, se supone que el estaño en su mayoría va a agarrarse de las patitas y de los puntos donde va a estañar y no se va a esparcir por otras partes del circuito, produciéndose un cortocircuito también. Si no voy revisando, luego puedo revisar, si luego con este método puedo revisar también en el microscopio si alguna patita quedó soldada para yo ir con, esta vez con un cautín, tiene que ser muy fino para no tener que quitar todo con el cautín otra vez. Voy soldando o desoldando las patitas que quedaron en corto hasta que tenga lo que deseo, ¿verdad? Vamos a ver, ya por este lado parece que ahí ya parece como que ya soldó. Voy a ver si puedo bajar un poquito el componente vamos a ver, han pasado más o menos 2 minutos y medio, ¿verdad? Vamos a ver si puedo bajar un poquito el componente. Ahí como que ya agarró, parece. Bueno, como que medio es un mejor punto. Entonces, creo que ahí quedó bien. Aunque ya me está, creo que ya se está pasando también del calor, ¿verdad? Ajá, puede ser que ya se pasara el calor. Y ahí lo dejé apagado. Y nada más voy a retirar esto. Pues ve que sí está echando humo. Un poquito. Voy a hacer lo mismo. Lo voy a retirar. Lo voy a dejar por aparte. Y luego voy a limpiarlo para ver cómo quedaron las pistas y quedó por lo menos soldado. Creo que sí, por lo que veo sí. Bien, entonces, viendo esto ya podría concluir. Ven estas manchitas cafés que están por aquí por el lado. Este es el flux. Esto todavía está muy caliente, lo estoy sosteniendo con la pinza. Esto todavía es el flux que no se quemó en esta ocasión. Es el flux que tenía, o la pasta de soldar que tenía ¿verdad? Entonces, ven, esta solo era vaselina, pero también está en otra proporción que tiene muchísimo, que es pura pasta en realidad, que es la que ya viene de fábrica. Eh, entonces no se quemó, pero yo retiré en el momento en el que empecé a ver humo, ¿verdad? Entonces primero se derritió el estaño, pasaron unos segundos, yo empecé a ver el humo. Creo que no hubiera pasado ningún problema si yo hubiera retirado esto en el momento en el que fundió el estaño. Pero bueno, estamos hablando de que esta resistencia me doy cuenta que es
demasiado masiva y el calor no se distribuye. Bueno, todos los problemas, digamos que se han visto. Pero sí se soldó bien el estaño aquí, lo ven aquí, sí se soldó bien el estaño. Entonces creo que la mejor sería si utilizar solo vaselina en lugar de W40, pero habría que hacer esto al punto en el que sepamos que podemos controlar el calor, a menos que queramos solo retirar por alguna razón algún componente o alguna pieza como esta, que tal vez no se va a quemar, aunque por dentro veo que también tiene piezas plásticas. Entonces habría que hacer la prueba, ¿verdad? Sería primero hacer la prueba siempre para saber bien lo que estamos haciendo y no ir de buenas a primeras a hacerlo a un celular que queremos reparar o una placa que queramos reparar, sino hacerlo con el método del cautín. Y hablando de esto, bueno, yo veo que aquí quedó bien, pero hay una cosita más. Bueno, ya lo limpié con alcohol y demás. Cuando ya esto estaba ya sacando el humo, vi que sonó algo. Entonces, creo que eso que sonó debe ser el chip que se quemó. Sonó como un clic, como algo así. Que creo que no es el clic ¿cómo sería esto? Del sensor de temperatura de la cocina, de la plantilla eléctrica, que también hace como una especie de clic, pero vi que era más como que sonaba como que un chip se había reventado por dentro. Entonces, creo que eso de saber la temperatura exacta es crítica, y este tipo de componentes son los más delicados, ¿verdad? Porque ahí por dentro puede haber 1000 componentes diferentes solo en ese insecto de 4 patitas. Entonces, bueno, sí, si queremos hacer esa de Iron Man, necesitamos controlar la temperatura, eh, y saber que en el momento en el que ya está en el estaño, si la temperatura no va a seguir igual, tenemos que retirar inmediatamente la placa. Yo lo dejé para ver qué pasaba, ¿verdad? También. Pero el asunto es que sí quedaron bien soldadas las patitas. Pero siempre quedaron como yo pensaba, digamos como que le eché mucho estaño. Para eso sí hay que hacerlo definitivamente con, con rayas pequeñas de estaño, y también hacer la práctica vamos a ver cómo hago para que se vea esto un poquito. También hacer la práctica con un componente igual, ojalá, o sea, en las mismas condiciones, para saber que nos va a salir bien. Porque aquí le puse nada más, dije ahí para ver si pegaba. Le puse bastante más de estaño, y aunque sí se soldó el componente, ahí, por ejemplo, de este lado la patita 1 y con la 2 en la parte de atrás, ya es cerca de la parte de plástico del componente. Bueno, ahí se puede ver inclusive cuál es la pata 1 en ese círculo. Quedaron pegadas, entonces esto habría que repasarlo en el microscopio con, con un cautil, ¿verdad? Minúsculo. Y luego de este lado pasó que se quedaron 3 pegadas. Entonces, si esto fuera un circuito, en realidad a la hora de conectarlo, eh, tal vez no se dañe, pero depende de las patas que quedaron pegadas también. O del todo no funcionaría el componente como lo pegamos. Por lo mismo, porque ahí se está produciendo un corto entre patas. Entonces ahí lo que habría que hacer sería pegarle flux y calentar otra vez, tal vez con el cautil, e ir quitando el exceso. Si es que llegamos a este punto de pegar, por ejemplo, estas 2 patas, que es lo más que debería pasar. Y ya, yo sabía que como había exceso de pasta para soldar, entonces iba a suceder en algún momento. Ahí hay 3 patas
están pegadas y eso no puede ser, ¿verdad? Y bueno, esas serían las conclusiones. En realidad, ahora a partir de esta experiencia ya yo podría hacer mi plancha. Ya sé que no, mejor no usaría las otras, aunque tal vez con paciencia alguna de las planchas de estas, no sé si estas de 1200 watts, la de 3000 watts o 2500 watts, durarían un poquito más en calentar. A la hora de poner la plantilla, creo que es mejor los discos de cocina que son redondos. Por ahí tengo un video de cambio de discos de cocina porque es más, está más distribuido el calor. En estas plantillas hay zonas que, como ustedes vieron en la espiral, se calientan más y en otras menos, entonces no tenemos esa certeza de que toda la placa esté con la misma temperatura. Y con estas, vale que ya se enfrió. Con esta tenemos también el mismo problema, ¿verdad? Que tiene que quedar solo la placa, ojalá lisa por ambos lados, para que el calor se distribuya uniformemente por toda la placa. Y de preferencia hacerlo con unas de esas resistencias planas, que son como ver esto, digamos, como ver esto así. Así, y por aquí tiene la conexión a un dimmer, que eso es lo que me va a ayudar. El dimmer se puede construir también o se puede comprar. Lo que me va a ayudar a hacer es debería ser un dimmer para AC, creo, sí, porque esto va directo a la corriente. Y en ese dimmer vamos a poder regular el calor conectándolo al multímetro. Entonces, cuando ya tenemos las medidas y ya hemos hecho las pruebas correspondientes, ya podemos decir que ya somos expertos en el uso de estas planchas. Este es el Iron y por aquí estoy yo, que soy el man. Mira, por esto me traje esto también aquí. Pienso que es un lugar vacilón como para hacer pruebas de mezclas, por ejemplo, de vaselina, de cuánto cantidad de vaselina y cuánto cantidad de flux podemos echar, o a la hora de si tenemos que preparar, digamos, con otra consistencia, como agarrar, esos son pastillas, pero es de aluminio, de aquí sale la pastilla, entonces ahí podemos hacer algún tipo de mezcla que ocupáramos como entre pasta y flux, lo que sea, o conseguimos algo plástico que cumpla el mismo objetivo. Y bueno, ya cuando tenga esto, o si voy a eh, diseñar o fabricar o hacer los experimentos para otro método, ahí van a ver cuando haga el video. Soy Esteban Herrera, espero les funcione y definitivamente nos vemos en otra oportunidad, en otro video. Hasta luego. Ok, y esto ya es definitivamente la parte final. Vean, este es el sobrante de flux y este es el cautín. Donde yo lo estaba poniendo, sí quema. Porque yo ahí eché un sobrante que dije que tal vez me iba a servir como tal vez para limpiar el cautín. Y sí lo estuvo limpiando, pero sí quema. Vamos a ver, voy a ponerlo en hasta que quite. Quiere decir que... quiere decir dos cosas. Una, esto, que es la base del soldador, ahí lo tengo más o menos a unos 400 grados, que es a la temperatura que está ahí a 3 cuartos, que de soldo componentes que no me importa lo que vaya a pasar, pero hay unos que ya yo sé que se pueden desoldar, como resistencias, dependiendo del tipo de condensador, etcétera. No estos que estamos viendo aquí, ¿verdad? Esos tal vez a 300 grados, pero vean que a la mitad, 300 grados,
Este cautín cuesta que desolde una resistencia, repito, resistencia a algunos condensadores de esos electrolíticos grandes o similares, digamos, chapas como esta, la del USB que está por aquí, por este sector. Tal vez serviría para desoldar o para ayudar a soldar, porque ahí sería muy incómodo desoldar estos 1000 pies que están aquí, ¿verdad? Entonces, ahí como a 300 grados, y lo que pasa es que todavía está caliente, entonces todavía va a seguir echando humo, pero tal vez como a 300 grados, de hecho sí noto que echa menos humo. Pero bueno, siempre va a haber eh, este, evaporación, ¿verdad? Siempre va a haber evaporación. Pero bueno, ahí no sé si ustedes lo notan, pero yo sí noto que es mucho menos la que es solo de vaselina, de la, digamos, de la pasta esta que ya viene preparada, a la que estaba líquida que le eché aceite de aceite WD-40. Ahora, definitivamente, vamos a limpiar un poquito con esto. Ahí digamos que ya está, no está purificado, pero ya está limpio. No está inmaculado, pero ya está limpio de vaselina y de, bueno, de la pasta de soldar y de todo lo que le habíamos puesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez en otro tipo de cautín, pero yo aquí en este cuesta que baje de los 300 grados. O sea, en un cautín más de utilizado para soldadura que sea de montaje superficial específicamente. Este no es que no lo sea, lo que pasa es que la punta es muy grande, o sea, no lo es ni tampoco lo es. Tendría como que tener otro tipo de punta o uno más pequeño, tal vez sería más cómodo, ¿verdad? Eso está en el gusto de la persona también, del soldador de estaño, pero digamos que yo aquí, si quisiera soldar eso, que no saliera humo, tendría que ser entre comillas, ¿verdad? Porque siempre va a salir, tendría que usar menos de 300 grados, lo cual, eh, este, eh, yo normalmente no lo uso para desoldar, entonces digamos que en la mitad sí, pero por ejemplo, este es un mes muy frío, entonces la temperatura ambiente tiene mucho que ver. No voy a empezar aquí a sacar temperatura ambiente, barómetro, lo que sea, pero por ahí tengo un termómetro, vamos a ver. Bien, aquí tengo uno simple, no recuerdo si el de otro que sí tenía, bueno, aquí dice que están 22 grados centígrados, 22 grados centígrados o 72 grados Fahrenheit el ambiente. Con solo eso, en este clima, digamos, yo para desoldar normalmente a 300 grados tendría que estar esto como en 30, 27, 26 para arriba, hasta 30 grados, que está casi todo el año y a fin de año, porque aquí es un clima muy templado. A fin de año, sí ven que está bajando aquí 22, aunque no hace tanto frío, puede bajarme hasta tal vez unos 20, 18 grados por ahí. Y eso aquí ya es muy frío en esta zona. O 72.5 Fahrenheit, sí, 22.5 centígrados. No recuerdo, creo que tengo un multímetro por ahí que también se puede poner y más o menos marca lo mismo al aire, aunque muchos son solo de contacto. Digamos, la sonda que es la que mide la temperatura, en muchos multímetros es solo de contacto, no es de ambiente. ¿A qué es lo que iba? A esta temperatura yo tengo que soldar a esos 450 grados, más o menos puede ser como 300, entre 350, perdón, entre 350 y 400. Y cuando el clima está templado a 300. Con este cautín, ¿verdad? Estamos hablando. Entonces, no me voy a fijar tanto en eso, pero sí diría que la vaselina, eh, no es tanto el factor, entonces yo voy a seguir probando con este también.
digamos, para lo que vaya a quemar, pero sí me gustaría hacer uno con vaselina solamente líquida, sin echarle W40 para ver la comparación. Vean que aquí tiene la contextura que me gustó. Voy a desperdiciar un poquito para que vean cómo es más o menos. Esta es la textura que me gusta porque esta es la que ya no tiene agua. Voy a ponerme aquí no sé si en el dedo en esta paletita. Una paletita otra vez. Esa sería la textura. Okay. Y el alcohol sí, entre menos agua mejor, pero más o menos tenemos que llegar como a esta textura que es como el centro líquido de un bubalú. Este no es pasta, ni está completamente líquido, o al menos esa es la que me gusta a mí, ¿verdad? Ni tampoco es la pasta, la crema que había hecho. Es tira crema, pero más es prácticamente la vaselina, solo que con otro color. Y eliminando la parte líquida, ¿verdad? Si hay una parte líquida, tratar de eliminar eso. Por eso dije porque a la hora de caer en el componente muy líquido sí puede quemar, a menos que sea que solo estemos desoldando. Entonces por eso digo que es mejor que quede con vaselina líquida, pero y con mejor alcohol o del todo sin alcohol, tal vez podría ser otro tipo. Pero ya no quedaría así, ¿verdad? Con esta textura. Entonces, la idea es que se parezca, como decía, más a esto, a cuando estamos haciendo un poquito. Bueno, aquí quedaría muy líquido también, cuando estamos haciéndolo con el, con el solvador encima de la crema. Bueno, mucha gente dice que eso no es muy recomendable, pero a veces para limpiar o para acelerar un poquito el calor, sobre todo cuando lo encendemos, eh, aunque sea una vez, es recomendable usar esto, ¿verdad? En el componente, pues claro que sí, pero para que ayude a soldar, pero el hecho de meter el cautil propiamente en la pasta para soldar. Pero lo que yo voy a hacer es esta prueba. Vamos a ver, esta prueba es simplemente, ya yo le eché del flux casero, le acabo de, bueno, entre comillas, le eché a este componente, que es el mismo que había hecho en este video para soldar componentes con la pasta para soldar casera también. Entonces ahora ese flux voy a ver si con el cautil simplemente, aunque esta placa me quedó un poco inclinada para este lado, bueno, no importa. Vamos a ver si logro hacerla que quede ya no inclinada, sino más o menos ahí recto, ¿sí? Para que no se riegue mucho el flux, que no corra cuando se está derritiendo para aquel lado. Y lo que voy a hacer es ver si la puedo desoldar y la puedo retirar usando este flux. Ya yo le puse, como pueden ver aquí, ahí el flux encima del componente, entonces nada más voy a sacarlo para que ustedes vean y decidan cómo es que lo van a hacer y si es que lo van a hacer. Ojo que aquí no está añado, que sería lo ideal de primero, ¿verdad? Para que salga más rápido. Bien, ahí ya salió un lado perfectamente. Vamos a ver qué pasa de este otro lado. Y ahí está. Entonces ven, aunque salió un poco de humo, el flux está perfectamente. Entonces, supuestamente ahí estoy ya trabajando a más o menos a 400 grados. A esa temperatura es que este componente ya debería salir rápido. Tal vez eche un poco de humo, pero es prácticamente inoloro. Tal vez por no tener extraño. Bueno, no inoloro, pero no es un olor
molesto y ya ustedes saben todas las precauciones, ¿verdad? Que hay que tener con eso. Ese componente no había que dejarlo ahí porque se puede quedar pegado en otro lado, pero sí pega excelentemente. Entonces, eh, la prueba pues no la pasó, digamos, la parte tecnológica mía de los cálculos de la temperatura, pero es algo que ni siquiera estoy pensando todavía en hacer. Vamos a ver si con el mismo estaño se solda. Bueno, eso lo voy a dejar para después. Entonces, eso es todo. Yo creo que aparte del poquillo del humo, el flux supera las expectativas más bien. Entonces, espero que lo puedan hacer y que puedan hacer sus variantes también. Y ahí me mandan un mensaje o me escriben en el chat a ver si lo pudieron hacer. Si no, por redes sociales, nos vemos. Soy Esteban Herrera, nos vemos en otro video. Sáquenle provecho. Hola amigos, soy Esteban Herrera y este es su canal Electrorama.